Arranqué el día con la tapa del diario La Nación, porque uno de los gustos se los tiene que dar mientras viva, ¿no? Y me sorprendió que un diario argentino llevara como título principal de tapa a cuatro columnas, es decir, para que sea una idea, son cinco las columnas en las que se divide la tapa. Y en tres puentes, es decir, un título de tres líneas consecutivas, dice, una histórica ola de protestas sacude al régimen cubano que llamó a la resistencia. ¿Mm? Tensión, dice, son las mayores manifestaciones en 27 años, empezaron en el interior y llegaron a La Habana. Me fui a fijar si allá por junio, cuando las Naciones Unidas, en el pleno del recinto de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, rechazaron de manera abrumadora el bloqueo a la isla de Cuba, a los cubanos y a las cubanas. La Nación había llevado eso como título principal. No era mala idea, porque al fin de cuentas estamos hablando de 184 países que votaron en contra del bloqueo, dos a favor del bloqueo, entre ellos quien lo impulsa, Estados Unidos, e Israel. Y hubo tres abstenciones, Ucrania, Colombia y Brasil. ¿Mm? Sin embargo, cuando eso ocurrió, que fue allá por el 23 de junio, no hace mucho, la Nación no llevó este tema a la tapa. Es decir, una histórica ola, este es el adjetivo lo pone la Nación, ¿no? Una histórica ola de protestas que sacude al régimen cubano, hoy es tapa de la Nación. Pero cuando el mundo, por abrumadora mayoría, condena y pide que se levante el bloqueo contra Cuba, no es noticia. No es noticia. Bueno, dicho esto, que alguien tiene que decir, hoy estuve escuchando, mientras hacía otras cosas, pero escuchando al fin, al menos 6 radios cubanas. Me puse durante hora y media, mientras hacía, insisto, otras cuestiones. Eso es lo que tiene la radio de maravilloso. Yo podía estar escuchando y a su vez haciendo otras cosas. Escuché Radio Martí, que es, no sé si saben, una radio eh, cubana que se transmite desde Miami, focalizado hacia La Habana, digamos, ¿no? Se escucha en La Habana, fundamentalmente. Que de algún modo ha sido levantada con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos por lo que ellos llaman la colonia cubana de Miami, los cubanos disidentes o los cubanos, los gusanos, como se le decía en una época, como el propio Fidel los calificó. Es una radio dedicada a las 24 horas a propagar eh, información o falsa información, depende del día, depende del viento, contra el gobierno de Cuba, contra los progresos de la isla y que vende una suerte de paraíso en Miami, en los Estados Unidos, las 24 horas. Estuve escuchando también Radio Reloj. Radio Reloj es una radio que es un reloj. Es una noticia cada, creo que son 20 segundos. Creo que son tres. No, es una noticia cada 20 segundos, me parece, sí. Y cuando termina la noticia te dice, las 14 horas, un minuto. Tu tres noticias, 14 horas, 2 minutos. Te volvés loco, te volvés loco. Y te preguntás de dónde sacan tantas noticias para llenar todo el tiempo, toda la programación. Escuché también otras que fundamentalmente son musicales, con poca información. Hoy, una que es Radio Rebelde, tenía música alusiva a lo que Díaz-Canel, el presidente de Cuba, llamó la resistencia frente a esto que, insiste él, es un intento de derrocamiento del gobierno cubano. Y escuché también 2 radios más, pero que estaban más metidas en la información sobre el COVID. Está atravesando, o la COVID, como le dicen ellos, está atravesando un momento muy crítico Cuba en relación a la pandemia.
Y ahora voy a pasar a enumerar por qué, digamos, ¿no? Que es una situación que ya de por sí afecta a todo el mundo. Imagínense un país que es una isla con todos estos problemas que antes le relataba en materia de bloqueo. Porque hace 2 años, mientras Trump era el presidente de los Estados Unidos, todavía era presidente de los Estados Unidos, reforzó el bloqueo contra Cuba. ¿Qué significa el bloqueo? Mire, no se le puede vender nada a Cuba. Ni se le puede vender ni se le puede comprar. Todas las empresas que compran o venden con Cuba o deciden comerciar con Cuba son castigadas, ¿sí? E incluso los países donde operan esas empresas pueden perder negocios, producto de este bloqueo de carácter unilateral que Estados Unidos, con su prepotencia imperial, ejerce sobre una pequeñísima isla. ¿Mm? Cuba no solamente está bloqueada, sino que Trump, esto fue meses antes de que arrancara el 2020, ¿no? Esto fue en el segundo semestre del 2019, lo que le digo. Entonces, antes de que arrancara el 2020, es decir, antes de que arrancara el año pandémico, Trump también puso a Cuba en una lista de países terroristas. Terroristas, imagínense, ¿no? Vos vas a Cuba, esto pasa hace muchísimos años, producto del bloqueo, vos vas con una tarjeta Mastercard y no puedes pagar. Vas con una tarjeta emitida por, no sé, cualquier banco que tenga algún roce en los Estados Unidos y no puedes pagar, no se utiliza. Está entonces Cuba aislada no solamente geográficamente, sino comercialmente, financieramente. Cuba vive hace muchos años particularmente el turismo. El turismo es la industria generadora de divisas para la isla. Amén de todos los cubanos que viven fuera de la isla y que mandan remesas para sus parientes que viven en Cuba, ¿m? En el territorio de Cuba. Pero lo central de su economía pasa por el turismo. Imagínense Cuba hace 2 años con pandemia, en realidad 16 meses. 16 meses. Hoy hay un pico, mire lo que son, ¿no? Las vueltas de la historia. Matanzas. Hay un departamento que se llama Matanzas en Cuba, y hoy hay un pico allí de COVID impresionante. El COVID, entre otras cosas, está allí en la isla en presencia de las nuevas variantes, las cepas nuevas, esta cepa tan vertiginosa, la Delta, creo que hay otra que se llama Epsilon también, han llegado, están haciendo estragos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, producto del bloqueo, Cuba no tiene acceso a medicamentos. Cuba desarrolla las vacunas por necesidad. Primero que son unos capos, tiene una materia gris. Digo, la revolución ha hecho inversión en ciencia, ustedes lo saben desde el comienzo, educación, ciencia, que realmente se sienten muy orgullosos de eso. Entonces tienen las condiciones humanas, tienen el capital humano, como se dice, pero le costaron los recursos. Yo, además de escucharme esas 6 radios hoy, escuché completo el discurso de Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba, primer presidente que no es un Castro, digamos, ¿no? Bueno, Dorticós también fue presidente de Cuba en otro momento, pero digo, hoy es el presidente y además es el jefe del partido y concentra el poder eh, soberano, digamos, y popular de, de la isla, de la Cuba socialista. Y fue un discurso donde trató de explicar qué era lo que estaba sucediendo. Primero que nada, hay que decir que no negó lo que estaba sucediendo. Eso es, desde el vamos, interesante porque permite a uno, a tantos miles de kilómetros de distancia, hacerse una idea que no es, o que no está tan alejada de la realidad, porque es evidente que cuando uno historiza, cuando uno contextualiza lo que le pasa a Cuba, no es de ahora, pero ahora tiene esta particularidad que yo les describía, ¿no? Y esta particularidad que yo les describo es que a todo eso se sumó la pandemia, que la pandemia afectó su principal rubro, garante de las divisas. Sin divisas no pueden importar. A su vez, ya de por sí están complicados para importar por el bloqueo. Es decir, está en una encerrona Cuba, eh, de, de una gravedad muy importante, muy importante. Así lo reconoció Díaz-Canel, así lo contó también. Y dijo que había un conjunto
de insatisfacciones en la población y que ese conjunto de insatisfacciones, bueno, se había expresado en algunos lugares con movilizaciones, detalló algunos que otros lugares, San Antonio de los Baños, dice, allí hubo gente. Pero dice, ojo, porque nosotros podemos hablar con todo el mundo, con todo el pueblo podemos hablar, con los que son revolucionarios y quizás no son comunistas, con los que no son revolucionarios ni comunistas, pero quieren a su país. Dice, nosotros podemos hablar con todo el mundo y explicar, los argumentos los tenemos. Ahora, lo que no, una mínima cosa no tenemos que poner de acuerdo, dice. El principal problema, el principal problema, es el bloqueo. Yo le pido, dice, a los Estados Unidos de América que levanten el bloqueo. Porque el planteo que hace Díaz-Canel es algo así como, si las Naciones Unidas dijo que hay que levantarlo, ¿por qué no se levanta? Por presión de los Estados Unidos. ¿Y entonces para qué están las Naciones Unidas? Si no pueden hacer cumplir en el marco de una pandemia por cuestiones humanitarias que se levante un bloqueo, que sería lo más lógico, ¿para qué están las Naciones Unidas y para qué están las razones humanitarias? Yo le voy a decir para qué están las razones humanitarias. Las razones humanitarias en este juego perverso, donde hay mucho de geopolítica, son las que esgrime la derecha más recalcitrante de los Estados Unidos y con las que ejercen presión incluso sobre Biden, que Biden tampoco le tiene simpatía al régimen cubano, pero sí es cierto que lo que habitualmente se denomina la base de la cubanía disidente son más bien republicanos, y son republicanos de ultraderecha, son los que financiaron todas las invasiones a Cuba, los que financiaron las casi 200 intentos de asesinato que tuvo Fidel Castro. Eh, es una derecha rancia, es una derecha que quedó enojadísima porque la revolución le quitó muchos de sus negocios. Es la derecha que estaba a gusto con la Cuba de Batista, cuando Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos. Entonces, estos grupos ejercen una presión fuerte también sobre Estados Unidos, pero también hay cuestiones de geopolítica allí. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay un juego perverso, bastante perverso, sobre qué les pasa, digamos, ¿no? La cuestión pedagógica es de una crueldad enorme. ¿Qué les pasa a aquellos países que deciden enfrentarse a los designios imperiales? ¿Qué le pasa a los países que quieren ser autónomos, que quieren tener alguna independencia? Bueno, yo creo que Cuba, en la propuesta que le hace Estados Unidos a la región, a América Latina en particular, yo digo que esto no es contra Cuba, es contra América Latina, miren lo que le puede llegar a pasar si ustedes desafían nuestros intereses, si ustedes desafían nuestros negocios. Es decir, la Cuba asediada, la Cuba bloqueada, es más que nada mostrar lo que sería un eventual futuro para cualquier país de la región que se animara a hacer las mismas cosas que hizo Cuba. A ver, pensemos que con Venezuela hacen exactamente lo mismo. Con Venezuela hacen exactamente lo mismo, tiene un bloqueo comercial. Ahora, cuando el bloqueo comienza a generar estragos, que son estragos sociales, económicos, y se convierten finalmente en estragos humanitarios, porque un país que está imposibilitado de comprar vacunas, imposibilitado de comprar medicamentos, imposibilitado de comprar energía, imposibilitado de comprar alimentos. Bueno, la verdad es que está en una circunstancia, ni que decir, no estoy diciendo que sea adversa, directamente es invivible, es intolerable. Ese es el objetivo, ¿no? Digo, el objetivo del bloqueo es que Cuba ceda o que el propio pueblo se levante contra el gobierno cubano y deje entrar a la economía de mercado, al neoliberalismo y que, bueno, que Cuba vuelva a ser lo que fue. O sea, que no quede en pie ninguna de las conquistas del socialismo cubano, un socialismo imperfecto, problemático, pero allá los cubanos. Es un problema de los cubanos que tendrán que resolver los cubanos si es que consideran que pueden mejorar o hacer algo mejor. Mientras tanto, lo mejor que les salió es esto. En un contexto, insisto, que es nada más y nada menos que tener a pocas millas a su principal enemigo. Porque hay que decirlo con todas las letras. Estados Unidos se comporta con esa pequeña isla como si esa pequeña isla fuera el peor enemigo del planeta. Pero todo lo que le está haciendo a Cuba, Estados Unidos, se lo hace a Cuba
pero se lo hace a Cuba para que también el resto de América Latina mire lo que es capaz de hacer Estados Unidos con aquellos que se rebelan a sus decisiones, a sus intereses, a su manera de ver y sojuzgar a otros. Digo, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque hay cierto sector de la progresía que puede considerar que la caída del régimen cubano, del gobierno socialista de la isla, es un paso a algún tipo de democracia, ¿no? Es un paso a algún tipo de democracia intermedia, con mayores libertades, donde los artistas toquen la guitarra y se regalen flores en las calles. Hay una mirada medio idílica a veces de esos grupos, de esos sectores. De hecho, hay un movimiento que se llama Movimiento San Isidro, que está encabezado, yo creo que es el puntal del golpe suave que quieren dar contra el régimen cubano, que son supuestos intelectuales y artistas que se cansaron de la consigna patria o muerte, ¿no? La consigna de Fidel, patria o muerte venceremos, y la quieren cambiar por otra que es patria y vida. Claro, decir esas cosas es un pueblo que además está hambreado, que además está imposibilitado de acceder a las vacunas, que además caen como moscas porque realmente están teniendo problemas para aprovisionarse de los antígenos fundamentales para la fabricación de la vacuna e incluso para atender gente. Están poniendo camas en los pasillos de los hospitales, algunos hoteles que hoy están en desuso se están empezando a usar como hospitales. Imagínate ese contexto. Es un contexto para no ser crueles y sin embargo Estados Unidos elige serlo. ¿Por qué? Uno puede tener esta visión que yo les comentaba, el lobby interno de los más radicalizados de Miami, de la Florida, pero por el otro lado también el propio Estados Unidos, al que le viene muy bien seguir demostrando que puede desconocer nada más y nada menos que una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es como nos hace a nosotros el Reino Unido, ¿no? Que siempre vamos al Comité de Descolonización y ganamos. Hace 1000 años que ganamos, desde Ilía para acá que venimos ganando. Pero no te dan el brazo a torcer. Bueno, esto es igual. Estamos hablando de crueldad, estamos hablando de una decisión despiadada, pero estamos hablando también de qué mundo es el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque este es el mundo en el que vivimos, donde las Naciones Unidas no le pueden imponer a Estados Unidos que acate una resolución. Y en ese contexto algunos se animan a criticar a la Revolución Cubana. Hay que ser canalla, ¿no? Para tener esa mirada. Hay que ser canalla. Entonces, ¿qué le piden a la Revolución Cubana, a los cubanos que se arrodillen? Ya está, listo. Perdieron, chicos, perdieron. Que avance Estados Unidos, que lleguen, van a estar muy felices porque le van a llegar un montón de cafés, un montón de cosas, de marcas estadounidenses que van a poder acceder durante los primeros 3 meses y después cada año que pase van a quedar más afuera de todo eso. Y la isla va a estar invadida, vaya a ser, ¿por qué? Turistas de todo el mundo, como ahora, pero en vez de garantizar una salud gratuita, la vas a tener que pagar. No tiene mucho destino eso, y me imagino que el orgullo del pueblo cubano, y sobre todo de aquellas camadas que son conscientes de esto, ha tenido mucho que ver también con que el gobierno de los Estados Unidos no pudiera imponer finalmente su estrategia de demolición con la revolución. Alguno me dirá, pero bueno, la gente no está bien. Mira, hasta Díaz Canel dice que no está bien la gente en Cuba. Esa no es la discusión. Y otro dirá, pero la libertad, la libertad. Miren, la gente se estaba manifestando hace poco en Colombia, hubo gente que se estaba manifestando y también fue reprimida, los metieron presos, mataron gente. En Estados Unidos hubo una rebelión racial producto de la violencia policial y mataron gente. Digo, la libertad, que es un deseo y es un derecho a asegurar, primero que nada necesita que hablemos de ella sin hipocresía, que hablemos de ella sin hipocresías. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan libre puede ser cualquier cubano si hay un bloqueo? ¿Qué tan libre? Está bien, ¿cuál es la libertad de salir a la calle y putear al régimen? Está muy bien. Haces un uso de la libertad, haces la catarsis de la libertad. Sabes muy bien que probablemente eso no solucione las cosas. O sí, insisto, que los cubanos se arreglen con los cubanos y con las cubanas. Digo, ya bastante tenemos otros para eso, para estar tratando de resolver. Lo que sí es cierto es que aquello que avance Estados Unidos en Cuba es un retroceso para el conjunto de América Latina. Porque Cuba ha sido siempre esa parte de América Latina que fue por más.
cosa que le reconoce, por ejemplo, México, que tiene una relación diplomática excelente con Cuba, aún con los gobiernos de derecha que tuvo México, aún con los gobiernos del PAN. Pero ahí hay cuestiones que están vinculadas también a esa estrategia. Vos no podés permitirte que Estados Unidos reduzca los márgenes de maniobra autónomos de los países de la región. Y la mejor forma de defender las autonomías es garantizar la autonomía a Cuba. Esa ha sido una estrategia casi siempre de todas las cancillerías más o menos piola que tuvo América Latina, aún con gobiernos que no eran pro-cubanos. Pero a todos sabían que mientras Cuba estuviera ahí como faro de una América Latina posible, eso funcionaba para que Estados Unidos quizá arreglara, pactara o negociara ciertas cosas que a veces no quería negociar. Cuba le ha prestado un enorme servicio a América Latina, siendo el cuco de los Estados Unidos. Ha sido el cuco de todos los gobiernos, incluso los neoliberales. Por eso es tan triste ahora cuando está cerrado el bloqueo de manera más cruel que nunca, que no se pronuncien los gobiernos de la América Latina para decir, miren, la verdad, que no se pronuncien, quiero decir, ahora, hoy, en este momento, diciendo no al injerencismo. No permitamos que Estados Unidos resuelva o decida o trabaje sobre la destrucción del pueblo cubano. Ya que usted el bloqueo, y después en todo caso que los cubanos decidan si quieren seguir con su régimen, si quieren seguir con eso, si quieren seguir con otro. Pero no le hagan tomar la decisión con el hambre y la enfermedad del pueblo. Eso me parece que es lo esencial. Cuba es tan importante. Miren, el otro día yo escuchaba el discurso de Máximo Kirchner hablando de los laboratorios estadounidenses que nos exigen caprichosamente un DNU donde les salvemos algunos de sus trapos o posibles juicios, que los zafemos de posibles juicios, si queremos acceder a sus vacunas. Eso habla de cuán autónomo es un país en relación a las presiones de otros países. Uno entiende que Estados Unidos no es un país normal, no es cualquier país. Estados Unidos todavía sigue siendo en Occidente la fuerza hegemónica y tiene hacia América Latina una política que es la política del patio trasero. Y es también la política del garrote. Cuando no le gustan los gobiernos, los desestabiliza. Cuando los gobiernos democráticos les parece que son un problema, apoya dictaduras. Cuando no, te instala una especie de democracia restringida o vacía de contenidos, que eso también nos ha pasado y nos ha pasado muchísimo. No es casual que hoy esté en crisis y estén fogoneando la crisis de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Recordemos que el golpe de Yanis tuvo en los Estados Unidos uno de los principales apoyos. Entonces, me parece que no es casual que estén tratando de debilitar lo que es la columna del ALBA. La columna del ALBA, que lo que fue ese proceso de patria grande latinoamericana era la línea, si se quiere, más fidelista. La línea de Fidel. Después estaba Lula, pero la línea de Fidel era una línea que venía del fondo de la historia, al menos del 59 para acá, y donde claramente se oponían a el ALCA, por ejemplo, y se oponían a los designios de los Estados Unidos en la región. Entre otras cosas, ¿por qué? Esto es lo que a veces no se tiene en cuenta en los análisis. Estados Unidos invadió a Cuba, invadió a Nicaragua. Digo, Estados Unidos para los países que viven cerca de Estados Unidos son un problema. Nosotros a ver, lo vemos con más distancia y sin embargo acá viene la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, pega cuatro gritos y no quiere que salga una ley que es la ley del etiquetado frontal. Y pega cuatro gritos y toda la oposición sale y a cantar que quieren Pfizer. Y el gobierno no tiene más margen de maniobra que después de 8 meses muy dignos y soberanos, ceder a esas presiones. Presiones que no son presiones, circunstancias creadas donde no había, entiende el gobierno, alternativa a eso. Lo describió muy bien el otro día Máximo Kirchner en su discurso, ¿no? Es muy difícil. Imagínense en la Argentina, donde tenemos una oposición que si Estados Unidos dice que cuando cae la noche es de día y cuando levanta el sol es de noche, vos tenés una oposición que va a avalar esa barbaridad y que cada vez que el gobierno intenta hacer algo, siempre va a tomar la postura de aquel que está en contra del gobierno o en contra de la Argentina, es muy difícil. Imagínense Cuba.
Imagínense Cuba. Pero digo, allí lo que se está jugando en Cuba hoy es mucho más que el destino de la Revolución Cubana. Es la posibilidad de América Latina de ser soberana. Es la posibilidad futura de construir o de volver a construir una patria grande latinoamericana. Es la posibilidad de aspirar a una segunda y definitiva independencia en la región. Es mucho más lo que se está jugando ahí. Ojo con aquellos que quieran discutir hoy y en este contexto el régimen cubano. Esto, y hay que decirlo, hay de por medio mucho que discutir, pero esencialmente hay un problema humanitario. Está en vías Cuba de ser un desastre humanitario si Estados Unidos no levanta el bloqueo. Todos los países de América Latina debieran unirse y reclamar eso. Porque Estados Unidos hoy le aplicó el bloqueo a Cuba durante casi 30 años. En cualquier momento vamos a cumplir, y sin darnos cuenta, 10 años de bloqueo contra Venezuela. En cualquier otro momento se lo van a poner a la Argentina si Argentina no puede pagar o no llega a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vieron que hay más cosas allí que la simpatía o la antipatía hacia un tipo de socialismo, hacia un tipo de gobierno, hacia un tipo de régimen, como lo quieran definir. Es mucho más lo que se está jugando. De eso me parece que hay que hablar. Son muy pocos los lugares donde uno puede decir estas cosas y muy pocos lugares donde uno puede acceder a la información. Pero me parece que hoy Cuba vive un drama, pero el drama de Cuba no es solamente el drama de su pueblo. Es el drama de un continente que vive bajo la bota de un país que lo único que ofrece es siempre subordinación. Nunca ofrece sociedades, trabajos conjuntos, colaboración, cooperación. Siempre vende violencia y humillación. Es hora de abrir los ojos y ver que nada bueno ha traído seguir con los ojos cerrados, a pie juntillas, como si fuera un mantra, el consenso de Washington, los deseos imperiales, porque el continente más desigual del mundo es América Latina. Y no saben quién vive allí en el norte. Esto es Fuerte y al Medio.